Un paseo por la ciencia. Tecnología, investigación, vinculación social. Acompáñanos en esta nueva aventura de aprendizaje. Un paseo por la ciencia. Estamos de regreso en Un paseo por la ciencia. El tema de hoy, flora binacional de la provincia biótica tamaulipeca, con el doctor Arturo Mora Olivo, director del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su nombre lo indica, doctor, flora binacional. Queremos suponer que en un futuro vendrán más proyectos sobre la fauna, ¿no? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí. En este proyecto binacional que usted lidera por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el doctor McDonald's, algo así nos comentaba, por parte de la Universidad de Texas. Sí, dado que es una provincia biótica, incluye flora y fauna, estamos iniciando este proyecto con la lista de especies de flora, porque es la especialidad que tenemos los dos responsables del proyecto. Pero la idea es que en otras fases, en otros proyectos, se incluyan otros grupos biológicos como los insectos, como los vertebrados, aves, mamíferos, reptiles, etc. Entonces, en esta primera parte, pues es la flora, ¿verdad? Y estamos hablando de flora de plantas vasculares porque no estamos incluyendo otros grupos como los musgos, los líquenes, las algas. Estamos hablando de la flora superior, o la flora más conocida. Pero toda la provincia tiene una gran diversidad de grupos biológicos que se van a considerar en un futuro. Correcto. ¿Qué resultados hasta el momento va arrojando este proyecto? Porque nos ha comentado que en agosto del año pasado inició y pues ya va a terminar. Hasta el momento, ¿qué resultados ha tenido en materia, obviamente, de flora? Sí, nosotros tenemos ya un registro de las bases de datos a través de la captura del material que tenemos en la colección del herbario y las colectas que se han realizado en campo. Particularmente para Tamaulipas, tenemos un inventario alrededor de 2,000 especies diferentes de plantas que se distribuyen tanto en Tamaulipas como en el sur de Texas, es decir, en la región de la provincia biótica Tamaulipas. Abarca las dos, estas especies. Exacto. No, quizá no al 100%, pero la mayoría de ellas están en las dos áreas. Correcto. Por ejemplo, estamos hablando del mezquite norteño o mezquite dulce que le llaman los norteamericanos, Prosopis glandulosa. Esa especie se distribuye en la provincia biótica tamaulipeca, en México, pero también se encuentra en el sur de Texas. Tenemos la nacahuita, que se distribuye tanto en Tamaulipas como en Texas. Y tenemos la gavia y tenemos muchísimas especies, el ébano, y a lo mejor una que otra especie pudiera ser distinta. Lo que sucede es que a través de los años, esta provincia ha sido muy devastada, ha sufrido los cambios de uso de suelo, especialmente por la agricultura. En Estados Unidos. Los cambios de uso de suelo pues cambiaron de uso forestal a uso agrícola, uso pecuario, uso urbano, uso industrial. Y de hecho la mayor tasa de deforestación de la vegetación ha ocurrido en la parte de Estados Unidos. También en México tenemos, por ejemplo, el distrito de riego, dos distritos de riego, que es el 025 y 026, que están en el norte. En el norte, sí. Y pues básicamente tenemos cultivos de sorgo, cultivos de maíz, de otros anuales. Y pues ahora ha cambiado y tenemos zonas de ganadería. Las zonas más conservadas, por ejemplo, están hacia la costa, dentro de lo que se conoce como el área de protección Laguna Madre y Delta del Río Bravo. Igual ellos así también tienen. Pero muchas de las especies han desaparecido. El problema es que queremos saber de las especies que históricamente habitaron la provincia, cuántas persisten y cuántas ya no las tenemos. Estas especies que han desaparecido, ¿cómo afectan a la ciencia, a la academia, a la gente en general, a la biodiversidad, a las demás especies? ¿Cómo afectan? En realidad, cualquier especie, por pequeña que sea, aunque no la conozcamos, causa un impacto muy fuerte en los ecosistemas y es una cadena. Por decir un ejemplo, si alguien quiere eliminar los mosquitos de una isla porque pues llegó una comunidad de personas, matan esos mosquitos con un insecticida y ese mosquito era el alimento de un pájaro, ya no se va a poder alimentar el pájaro era alimentaba a un mamífero, tal vez un felino, ya no va a poder, entonces se altera la cadena alimenticia. Cuando eliminamos a una especie de la cadena trófica en un ecosistema, se crea un desastre.
En el corto plazo no nos damos cuenta, pero a lo largo causa un desastre. Entonces, el hombre no se ha dado cuenta que cada vez que hace un impacto negativo en la naturaleza, ese efecto va a llegar tarde que temprano a él. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Muchas de las especies que nosotros utilizamos para comer, para vestirnos, pero sobre todo para curarnos de alguna enfermedad, ¿de dónde la sacamos? De la naturaleza. Una cura para el cáncer, una cura para el SIDA, una cura para diabetes, vienen de las plantas. Si nosotros no conocemos a la diversidad que tenemos, no vamos a poder hacer un uso sustentable de estas especies. Entonces, ¿quién nos dice si una de las especies que tenía el potencial de curar algo muy importante ha desaparecido? Hablamos de la deforestación en zonas como el Amazonas y especies que no se han descubierto por la ciencia han sido perdidas ya. No sabemos, queremos saber el diagnóstico de la provincia biótica tamaulipeca, porque tenemos registros en los herbarios del siglo pasado, cuando todavía las divisiones políticas eran diferentes, cuando Texas era parte de México, y hay registros de cuando vinieron los primeros europeos a América, y esas plantas están en las colecciones biológicas, en los herbarios, y están inventariadas. Queremos saber si todavía existen, a lo mejor ya no están o su distribución se redujo. Es una actualización, doctor, esto, de conocer primero la flora binacional de esta provincia llamada provincia biótica tamaulipeca. Pero también yo pienso que en un futuro, vamos a ir a un corte, ¿verdad? Vamos a ir a un corte, pero así rápidamente comento. Quiero pensar que en un futuro no solo será conocer, sino conservar, cómo conservar esta flora y también la fauna. Pero de eso nos comenta en otro bloque. Vamos a la siguiente pausa de Un Paseo por la Ciencia. Volvemos. En Contraste, informativos. Los hallazgos más increíbles de la ciencia. Las innovaciones tecnológicas más asombrosas. Los relatos y fenómenos culturales que nos unen como región. Todo esto en un mismo lugar. De Iberoamérica para todo el mundo. Ana Cristina Olvera e Iván Carrillo conducen el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Estamos de regreso ya para concluir el programa Un Paseo por la Ciencia de la Dirección de Televisión Universitaria. El tema flora binacional de la provincia biótica tamaulipeca. Nos comentaba en el bloque pasado el doctor Mora Olivo de la importancia que tiene la biodiversidad en cualquier zona biótica, en este caso la provincia biótica tamaulipeca, que comparte también biodiversidad con el sur de Texas y con una parte de Nuevo León y otra pequeña parte de Coahuila. Le comentaba, doctor, que es importante este proyecto porque primero se conoce, pero también se tiene que conservar. Pero también ahorita fuera de micrófono me dio la idea de mejor administrar la biodiversidad, ¿no? Que es lo que se debe de aprender por parte del humano. ¿Qué nos puede comentar así a manera de conclusión de su proyecto? Sí, de hecho este proyecto y muchos otros más que empiezan con un inventario, con un diagnóstico, la idea es, pues no nos vamos a quedar con una lista de especies y qué vamos a hacer con esas especies, porque la realidad es que todavía no conocemos el potencial de aprovechamiento de todas las diferentes especies que tenemos a nuestro alrededor. Hemos domesticado el maíz, el algodón, el frijol, la calabaza, pero ahorita simplemente llevamos un inventario de 2,000 especies. De esas, ¿cuántas tienen el potencial para curarnos de alguna enfermedad? No lo sabemos. Entonces hay que conocer, porque la idea es conservar. Nosotros no podemos eliminar nada en realidad sin saber qué es lo que va a suceder, porque va a causar un problema en el ecosistema y tarde que temprano el hombre va a sufrir las consecuencias. Aquí la idea es después de tener un diagnóstico, cómo está la situación en la provincia biótica tamaulipeca, cuáles van a ser las estrategias de conservación, lo que todavía está en buen estado, cuáles van a ser las estrategias de restauración de las zonas que ya se degradaron. Hay, por ejemplo, unas especies que están en peligro de extinción, su distribución es muy restringida. Una de esas especies es Maniot, se llama Maniot walkeri. Es una planta que tiene un tubérculo y que es pariente de otra que le llaman cazaba, que se utiliza como la papa para comer en algunos países. Bueno, esta planta tiene los genes
para poder hacer resistente a la otra especie que es cultivada. Pero la distribución es tan pequeña, hay unos cuantos individuos en Texas, hay más ejemplares en Tamaulipas. Están las cactáceas como el bonete obispo, Astrophyton myriostigma, que está en peligro de extinción. ¿Qué estrategias de conservación vamos a tener para que esas especies no se extingan de este lugar, continúen en su estado natural? Y las que de plano ya no existen, pues porque desaparecieron los mezquitales, desapareció el matorral espinoso tamaulipeco en algunas porciones, no existe la fauna adecuada, tenemos que hacer labores de reforestación, de restauración, tratar de volver al estado original que tenía el ecosistema y que las especies regresen. ¿Es posible eso? Eso es posible. Es posible mediante la ciencia. Claro, la ciencia puede apoyar en ese sentido y igualmente es importante que las comunidades locales sean copartícipes. Nadie puede cuidar mejor su entorno que quien vive en ese lugar. Obviamente los investigadores, las autoridades podemos colaborar, pues con convenios, con proyectos, con apoyos, pero nadie mejor que los que viven ahí saben de la problemática. Cuando ellos se apropian de su problemática, pero también de la solución, los proyectos tienen éxito. Correcto. Eso es lo que vamos a hacer en un futuro. Correcto. Bueno, pues ahí está la conclusión, interesante conclusión del doctor Mora Olivo con el tema flora binacional de la provincia biótica tamaulipeca. Ahora pasamos así rápidamente a la sección Un paseo por la ciencia, Internet. Un paseo por la ciencia, Internet. Y precisamente ahí tiene voz los internautas con nuestros invitados. La primera pregunta, ya la dinámica ya la conoce, doctor Mora. La primera pregunta, este tipo de investigaciones o proyecto o impacto, ¿qué impacto tiene para las nuevas generaciones? Bueno, esto es algo muy importante. Es necesario no solamente que nosotros en esta época sepamos qué es lo que sucede en la provincia biótica tamaulipeca, porque nosotros nos vamos a morir y van a venir las nuevas generaciones y qué necesario es que ellos conozcan la problemática. Nosotros tenemos una historia en común. Cuando América se puebla, cuando llegan los europeos, después posteriormente con el ganado, pues hay un impacto. ¿Qué hemos aprendido de ese tiempo? ¿Qué hemos aprendido del cambio de uso de suelo, de forestal a uso ganadero, a uso agrícola? ¿Qué nos ha dejado bueno y malo? Porque las cosas se pueden hacer bien. No quiero decir que todo se debe de conservar, nada se va a tocar, no. Porque tenemos que tener un desarrollo, pero ese desarrollo tiene que ser sustentable. Lo que vamos a dejar de información para así las muy nuevas, rápido, lo sustentable, explíquenos en dos, tres líneas. La palabra sostenible, sustentable, porque luego se usa de las dos maneras, es, tú puedes sostener algo para que no se caiga. Hablando de la naturaleza, tenemos que ayudar para que nosotros podamos obtener un ingreso, por ejemplo, de aprovechamiento de productos forestales no maderables. El orégano es una planta del matorral. La podemos utilizar como planta aromática, medicinal, alimenticia, etcétera, pero no vamos a acabarla toda de tal manera que ya las próximas generaciones no la puedan usar. Hay que hacer un uso restringido, racional, con medida, de tal manera que la especie se pueda seguir reproduciendo y que pasen los años y siempre esté presente. Eso es sustentabilidad. Correcto. Otra pregunta así, ¿cuál es la importancia ambiental y económica de la flora biótica tamaulipeca? Bueno, ambientalmente estamos hablando de los ecosistemas. Todos los ecosistemas requieren de todos sus componentes. Cuando sacas algo del ecosistema se pierde el equilibrio y existen problemas. Entonces, si nosotros procuramos que la provincia pueda estar como en sus orígenes, en un estado prístino, pues vamos a contribuir a que el ecosistema esté mucho mejor. Pero económicamente eso nos alcanza porque podemos hacer uso de los recursos naturales, no solamente de la flora, de la fauna, del suelo, del agua, y al hombre eso le favorece. Pero nuevamente hay que hacer el uso racional, sustentable, para que lo podamos usar en las próximas generaciones. Correcto. Finalmente, ¿qué le da el carácter de binacional al proyecto y qué realizan las partes involucradas? Creo que algo ya mencionó, más o menos, al menos que ya quiera complementar. Sí, bueno, binacional pues son dos países, Estados Unidos y México.
particularmente 2 estados, Texas y Tamaulipas. Ese es el carácter binacional en el que el límite, que es el río Bravo o río Grande para ellos, nos divide. Las especies no conocen esos límites, las aves vuelan, las semillas se pueden dispersar, y tenemos una zona en común. Bueno, pues hay zonas de transición, ¿no? Que las plantas no respetan precisamente esas fronteras ahí. Exactamente. Doctor, nuevamente muy amable, esperemos tenerlo en otra de Gracias. Un Paseo por la Ciencia. Usted también, muchas gracias, hasta la próxima.